Buen día, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a revisar el tema de los condicionales. Vamos a estar revisando los condicionales con la función si, con la función y, con la función o y el si error. Bueno, vamos a irnos a nuestra barra de fórmulas, aquí donde está la f con la x, y vamos a irnos a la lógica. En lógica, miren que se encuentra la función o si por aquí está el si error, y por aquí está el i. Entonces vamos a comenzar con el si. Pero antes de eso vamos a preparar toda la estructura para hacerlo. Yo voy a poner aquí una entrada de datos que se llame a para iniciar, y a esa entrada de datos le voy a dar un valor, ejemplo 1. Y aquí vamos a ponerle respuesta. Entonces, para el primer caso, yo quiero decir, si aquí hay un número 1, la respuesta me dé es correcto. Si aquí hay un número que sea diferente al 1, no importa el número si es menor o mayor, la respuesta me sea es incorrecto. Entonces, yo me voy a mis funciones, busco la función si y le doy a aceptar. Entre ellas, lo primero que me va a preguntar es la prueba lógica. La prueba lógica se refiere a la pregunta lógica que estamos haciendo. En este caso les estoy preguntando si el número que está ubicado en la celda de columna A es 1 o no es 1. Entonces, para este caso, la prueba lógica sería seleccionar esa celda y preguntarle si es igual a 1. Miren que automáticamente él pone el valor de verdadero. Ahora nos vamos a la respuesta de qué ponemos si ese valor es verdadero. Entonces ponemos es correcto. Y luego nos vamos a qué ponemos si ese valor es falso. Ponemos es incorrecto. Al darle a aceptar, se dan cuenta que él me pone es correcto. Pero si yo cambio aquí un valor, por ejemplo, con el 0, él cambia su respuesta a es incorrecto. Otro caso, en el uso del i, vamos a hacer esta verificación. Entonces vamos a poner aquí el número 1 y aquí el número 2. Entonces la respuesta vamos a preguntar si la suma de a más b es mayor que 2. Entonces vamos a hacer aquí la verificación con el sí, aceptar. Entonces ponemos la prueba lógica, vendría siendo a más b es mayor que 2. Miren que me dice que es falso, porque 1 más 1 es 2, no mayor que 2. Entonces, cuando sea verdadero vamos a poner correcto, y cuando sea falso vamos a poner incorrecto. Entonces, al darle a aceptar, me va a dar incorrecto, porque este valor es falso. Entonces, si yo pongo por lo menos aquí un 2, miren que me da incorrecto. Ahora, se dan cuenta que utilicé el signo de mayor. Entonces, si yo quisiera que me diera correcto, cuando dé exactamente 2, tendría que corregir mi función y ponerle mayor o igual. Miren que lo corrijo automáticamente. Entonces, en las funciones sí utilizamos estos valores. Igual, menor que, menor o igual que, mayor que y mayor igual que. El igual me dice la relación exacta. El menor que me dice los números menores a ese valor. Menor igual que me dice los números menores o iguales al valor. Mayor son los mayores al valor. Y mayor o igual son los mayores o iguales al valor. Espero que haya quedado todo claro hasta allí. Ahora, en las funciones de si, también podemos poner en los valores de si verdadero o valores de si falso un número o un valor que sea diferente a un texto. Podemos poner quizás una operación. Por lo menos, si este valor es verdadero, es decir, la prueba lógica de que a más b es mayor que 2, podemos hacer incluso una operación matemática. Podemos decir que a más b. Pero si es incorrecto, que ingrese el número 2, por ejemplo. Entonces, aquí me dio 2 porque es correcto, pero miren qué pasa cuando ponemos 4. Cualquier valor, un valor mayor, 5, se pone la suma. Se va poniendo la suma de ese número. Pero si ponemos uno menor, me va a dar 2. Aquí estoy diciendo, el límite es 2. Si el número está por debajo, coloquemos como respuesta 2.
Si está por encima, colocamos la suma. ¿Se dan cuenta? Vale, eso es lo que concierne a la función sí. Ahora vamos a i. Y es una función para definir si dos condiciones se cumplen. Es decir, yo puedo decir que a sea un número mayor que 1 y b sea un número mayor que 1. Cuando esas dos condiciones se cumplan, va a arrojar verdadero. Vamos a hacer aquí una prueba. Busquemos la función f de x y ponemos i. Entonces, la función i solamente nos va a preguntar los valores lógicos porque ya solamente hace pruebas lógicas. Entonces, si la celda de donde está a es igual a 1 y la celda donde está b es igual a 1, simplemente al yo darle a aceptar, él me va a arrojar un valor verdadero. Ahora, yo puedo conjugar esta prueba junto con una prueba de sí. ¿Cómo? Si se dieron cuenta, yo copié toda la prueba lógica que acabo de hacer y ahora la voy a conjugar con un valor de sí. Entonces, si el valor de la prueba lógica de i es verdadero, es decir, a es 1 y b es 1, podemos decir hay dos unos. Y si es falso, podemos decir no hay dos unos. Entonces, al darle a aceptar, me va a poner que hay dos unos, porque a es verdadero y b es verdadero, es decir, ambos son unos. Pero si yo pongo por lo menos acá un 2, me va a decir de una no hay dos unos. Miren que la prueba del i se nos hizo falso. Ahora vamos con el o. El i, presten atención. El i nos dice que se tienen que cumplir las dos condiciones. El o nos dice que se tiene que cumplir alguna de las dos. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio de los unos, pero con el o. Entonces vamos a hacer primero una prueba para arrojar si es verdadero o falso con el o. Igual también nos va a preguntar solamente valores lógicos. Entonces este es igual a 1 y este valor es igual a 1. Entonces a es igual a 1 o b es igual a 1. Entonces como ambos son 1, pues puede estar bien, verdadero. Si yo pongo aquí un 2, entonces mire que lo sigue viendo verdadero. Si yo vuelvo a poner, si pongo este un 2, lo sigue siendo verdadero. ¿Cuándo va a ser falso? Cuando ninguno de los dos sea 1. Entonces ahí lo falso. Entonces voy a llevarme la prueba lógica acá y voy a cambiar la prueba lógica que yo tenía del i por el o. Y ya no va, la respuesta verdadera es ya no hay dos unos, sino hay al menos un 1. Y aquí no hay unos. Entonces al darle a aceptar, aquí no hay unos, ¿se dan cuenta? Pero si yo pongo un 1 por acá, hay al menos un 1. Entonces esa es la prueba de lo. Ahora, el sí error. El sí error es una función un poco más particular y es, ustedes se han dado cuenta que a veces cuando no ponemos divisiones sobre 0, vamos a poner 1 sobre 0, discúlpenme, 1 sobre 0, eso va a botar un error. Entonces, la función sí error es poner un valor en los casos que suceda error. Entonces vamos a buscarla, sí error, y nos va a preguntar el valor y qué pasa si hay error. Entonces, vamos a poner en esta celda, que es un error claramente, y si hay un error, vamos a poner el número 0. Ya se puso el 0. Entonces yo puedo, esta función nos sirve para cuando tenemos operaciones en que digamos son divisiones con 0 que evidentemente no son posibles o que son valores nulos en los que que no tenemos información allí, queremos hacer operaciones, es decir, vale, si hay un valor nulo, yo puedo rellenar esa información con algo ya formulado diciéndole un valor de 0 o incluyéndoles textos como por ejemplo, hay un error. Ejemplo. Entonces, de pronto en esta función de 1 sobre 0, quizás yo puedo hacerla de la siguiente forma. Con un sí error, aceptamos, entonces es igual a 1 sobre 0, y aquí por acá le vamos a dar el valor del error es error. Entonces ahí dio, lo siento, nos dio el error porque nos cometimos un error nosotros por acá, y es que no pusimos el símbolo de igual para que diera el error. Entonces dio la división de 0. Vamos a hacer un ejemplo más claro de esto. Por ejemplo, vamos a poner aquí un 0. Vamos a poner aquí un 0 y que nuestra condición sea la división. Entonces, por lo menos cuando hacemos un sí solamente normal es igual a este dividido este, entonces ahí va a arrojar el error. Sin embargo, si nosotros lo que hacemos es colocarle antes del sí, colocamos todo esto dentro de un sí error,
y ponemos, vamos a eliminar, ya la copié, ahora la eliminamos, ponemos un sí error, aceptamos, ponemos la función y por error debería darnos la función error. En cambio, si tenemos aquí un 1, hay al menos un 1, porque recuerden que tenemos anidada la función del O que teníamos anteriormente. Perdón, tenemos la división de la fórmula de la división. Ponemos corregirlo aquí ahí nos va a mostrar la función del sí error, entonces tenemos que irnos a la del sí, y ahí nos va mostrando, entonces, aquí si no hacer ningún error, ponemos la división normal. Y si no pasa nada, pues no pasa nada. Entonces, aquí vamos a poner una condición, cerramos esto entre paréntesis y que dejémoslo así. Aquí nos puso la división normal, pero en caso de que pongamos un 0, arrojamos el error. Bueno, esta fue la clase de condicionales. Espero que la hayan entendido. Cualquier duda pueden escribirnos a nuestro canal. Nosotros con mucho gusto podemos respondérsela. También seguirnos en nuestras redes sociales y por nuestras redes sociales también hacemos respuesta a sus preguntas. Muchísimas gracias.